dando inicio a este ciclo de conferencias en la UNED. Y para los que nos conocen, que veo acá muchas caras conocidas y otras caras, se darán cuenta que este es un verdadero avance en el camino escéptico que comenzamos hace 2 años junto a la Asociación Escéptica de Chile y todos mis colegas acá presentes. Así que estamos felices de comenzar ahora un auditorio como este. Habrá un tema que hace tiempo estamos dando de vuelta y que tiene que ver con este ciclo de las pseudociencias. La exposición de hoy está a cargo del doctor García, quien se va a presentar solo y nos va a contar quién es y qué hace, con este tema tan interesante sobre irracionalidad predecible y irracionalidad limitada, que es la conferencia que inaugura este ciclo. La próxima semana tenemos los días miércoles y así por todo el mes de noviembre. Así que feliz de estar acá, de comenzar este ciclo. Sabemos que las pseudociencias no invaden, pero hoy nos vamos a ver la crítica desde el punto de vista crítico, racional y escéptico. Así que con ustedes arroba. A ver, me autopresento como dijo Cristian. Mi nombre es Roberto García, yo soy estudiante de psicología con mención en economía y finanzas. Ahí les voy a contar por qué la mezcla. Segundo, también soy investigador asistente en el nuevo laboratorio ya inaugurado el día de ayer, llevamos la planificación desde hace harto tiempo ya, de neuroeconomía también de la Universidad Diego Portales. Y les vengo a hablar básicamente de lo que se llama, o sea, como lo he titulado acá, que es irracionalidad predecible y irracionalidad limitada. El título no original mío, lo saqué de los textos que hacen relación al tema. Voy a dar las referencias al final, pero me gustaría hacer algunas salvedades. Para empezar, la psicología en general es complicada de estudiar o definirla ya dentro de la ciencia. ¿Por qué? Por el hecho de que hay no voy a decirlo al revés, hay pocas partes o escuelas o paradigmas de psicología que siguen más o menos una línea científica. Una de las que voy a tratar, por suerte, va por esa línea, o intenta o utiliza metodología científica, experimentación y otros métodos. Segundo, lo que estudiamos acá nosotros es parte de la ciencia humana, es bastante complicado. Por lo tanto, otra de las cosas que es bastante importante para comprender esto es que acá las variables no son estáticas. O sea, yo lo que les voy a mostrar acá va a ser un sinfín de juegos, que esto es un derivado de la teoría de juegos, y unos seres experimentales en los cuales algunos de ustedes van a caer en los sesgos, que es lo más probable y es lo que espero para probarles lo que les quiero mostrar, o sea, convencerlos. Y segundo, el conocimiento de que ustedes tienen en este momento, que yo les acabo de entregar, de que lo que les estoy intentando, lo estoy tratando de probar, ya me está modificando un poco el resultado de lo que estoy mostrando. La psicología es así. Así que traten de ser honestos cuando yo les pregunte, traten de ser honestos, no decir, si yo sabía esto de un principio, traten de asumir de que cayeron honestamente los que cayeron y los que no. Segundo, esta charla tiene varios objetivos. Uno de los objetivos, que los voy a mencionar acá, que el objetivo que no sale explicitado aquí, es que yo de alguna forma quiero que conozcan esta rama de la psicología, porque es bastante poco conocida, bastante poco estudiada, por lo menos acá en Chile. El laboratorio que les menciono es el primero que hay acá. Entonces quiero de alguna forma que conozcan esa área. Entonces voy a comenzar de inmediato. Esto más de alguno lo he visto alguna vez. O sea, cuando instala un programa cualquiera, en este caso uno empieza siguiente, hasta que avanza. Se los voy a dejar como duda de inmediato para explicarles por qué esto viene al caso. Pero manténganlo ahí. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Primero, dar a conocer la variedad de sesgos de razonamiento que están presentes en nuestra vida cotidiana. Segundo, en este caso, dar a conocer las ciencias de la toma de decisiones, que es lo que les mencionaba en el principio. No se trata de una sola ciencia de la decisión, es como una agrupación, acá hay varias disciplinas que históricamente han avanzado, como paradigmas surgido, hay interdisciplinas asociadas, etcétera, etcétera. Aplicar el reconocimiento de estos sesgos, y esto es lo más importante, en el uso de políticas públicas, tanto a la entrega de información como las políticas públicas que se usan, y a la hora de discriminar información o estímulos que vengan desde el ambiente. Y aquí empezamos con algo un poco complicado. En psicología definir lo que nosotros de alguna forma tenemos una definición bastante intuitiva
pareciera que nosotros nos definimos básicamente por ser racionales, es bastante complicado. Dentro de la psicología el tema de definir qué es la racionalidad no deja de ser complicado, o sea, sigue por el mismo, las cosas están en debate. Dentro de los mismos autores que voy a utilizar, por ejemplo, para explicar los fenómenos que les voy a presentar, hay discusión al tema, ¿ya? Pero nosotros, por efecto práctico, vamos a utilizar una definición que es la más plausible, la que tiene menos crítica al respecto, que es una definición en este caso de enfoque normativo, ¿ya? Y aquí es la primera diferencia, voy a leer primero lo que dice la acá y después explicar la diferencia. Entendemos, en este caso como racionales, desde un enfoque normativo, aquellas decisiones que cumplen una cierta cantidad de axiomas. Axiomas aquí son principios, ¿ya? De alguna forma nosotros supongamos que tenemos una cierta cantidad de principios de los cuales nosotros deducimos otras cosas, ¿ya? Estos son los axiomas. De elección, o sea, formas o principios en los cuales se basa la elección, mínimos, y que siguen un análisis lógico matemático de las ganancias, las pérdidas y las probabilidades. A ver, en español, que lo que estoy diciendo aquí, nosotros tenemos ciertas reglas para decidir y lo racional sería básicamente que esas reglas están en base a la lógica y la matemática, ¿ya? Por ejemplo, por otro lado, el análisis descriptivo contrasta con esta visión normativa. Normativa se refiere a que eso debería ser así. Nosotros aquí voy a explicar cómo es, o sea, no me interesa en el momento decir cómo debería ser, sino que cómo se da en la realidad. Va a contrastar con esta visión anterior y va a dar origen a los modelos, en este caso, de racionalidad limitada y irracionalidad predecible, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que espero aquí? Primero, que tengan una idea de que hay dos nociones de entender la racionalidad. Una es decir de que la racionalidad es algo que se debe hacer en cuanto a una regla, y esta regla se da por probabilidad o por matemática, ¿ya? Y segundo, otra cosa muy distinta es describir la conducta humana, y ahí nosotros empezamos a clasificar esta conducta es racional, esta conducta o decisión es racional o irracional. ¿Y qué lo pasamos? El parámetro que va a ser la probabilidad y la matemática, ¿ya? ¿Qué es lo curioso? Hasta hace no tanto, o sea, por lo menos después de la segunda mitad de 1900, no había mucha diferencia con esto. O sea, la misma forma en que nosotros decíamos que describíamos las conductas de forma normativa, eran las mismas con las cuales nosotros suponíamos de que nos comportábamos. A ver, les voy a dar un ejemplo del homo económico con el cual partía Adam Smith cuando explica, en este caso, el capitalismo clásico. O sea, se está basando en un sujeto que tiene de alguna forma todas sus preferencias definidas, tiene una acción de elección, por lo tanto, ustedes les voy a mostrar algunos ejemplos también de cuáles son estos axiomas. Un sujeto racional, o sea, en ningún momento entra el señor Spock, por decirlo de alguna forma, un tipo que no está de alguna forma pervertido por la deducción, en la misma idea cartesiana de un ser humano racional, ¿ya? Hasta cierta parte del siglo esto era más o menos lo que se pensaba. Luego de esto empezaron a aparecer nuevos modelos dentro de la misma teoría de la elección racional, que es la que les estoy comentando, en la cual se van a poner en cuestión algunos de sus acciones y van a empezar a tener cierta flexibilidad, ¿ya? Sin embargo, la psicología últimamente ha dado cuenta de que estos axiomas no se suelen cumplir en muchos de los casos que se presentan, por lo menos de forma experimental. Entonces, ¿qué sería la racionalidad desde la teoría de la elección racional? Hay, para empezar, un montón de teorías, o en este caso, escuelas de teoría de la elección racional, pero vamos a mencionar algunas, en este caso, elementos que suelen contener. Por ejemplo, axiomas de complementariedad. O sea, que si yo tengo una elección A, complementariedad en este caso, si yo tengo dos elecciones, tengo tres alternativas. O yo prefiero A o B, o prefiero B a A, o las prefiero igualmente, ¿ya? No puedo tener una cuarta opción. Esas son las tres únicas opciones. Entonces, a eso se refiere con principios de elección. Tiene que darse así, o si no, se viola el principio, ¿ya? Transitividad. Por ejemplo, si yo prefiero el café al té y el té a la leche, yo puedo deducir, y esto es muy simple, la propiedad asociativa en las matemáticas. Si yo prefiero el café a la leche y de la leche al café, tengo que prefiero el café a la leche, ¿ya? Por deducción. Entonces, como ya aparece, se me acaba de cubrir una C, pero aparece prefiero A, o sea, se refiere C a B y B a A, por lo tanto, en este caso, yo puedo deducir de que prefiero C a A, ¿ya? Esa es como la lógica. Y el cuarto criterio, que es el que me voy a basar principalmente acá, es la probabilidad, ¿ya? La probabilidad de alguna forma nos va a definir cuál es la idea que nosotros tenemos de las creencias o pensamientos futuros, ¿ya? Y aquí viene el primer punto, ¿ya? Espero que la segunda porque de hecho, no puedo te lo voy a presentar. Me gusta bastante porque son bastante intuitivos. No sé si conocen este juego, pero es la versión inglesa del que copió posteriormente Don Francisco, ya que el clásico de la juego. Tengo tres cuerpos, ¿ya? Tengo la puerta 1, 2 y 3,
Y el juego es el siguiente: yo les ofrezco elegir una puerta, con la condición de que ustedes saben de que en una puerta, no saben cuál, hay un premio y en las otras dos hay un burro, por decir algo, ya no tienen premio. Entonces tenemos un auto y burro en la otra puerta. ¿Qué es lo que ocurre? Mi pregunta es la siguiente: yo le hago elegir una puerta, la que sea, que no se tiene ni idea de lo que tenga. Luego de que usted elige la puerta, antes de abrirla, yo le ofrezco el típico le cambio por lo que tengo en la otra puerta. Y yo abro esa puerta y le muestro una puerta que no tenía premio. ¿Ya? ¿Qué ustedes pueden deducir? Que posiblemente el premio está o en la que eligieron ustedes o en la que falta por abrir. La pregunta es, yo les pregunto en este momento si quieren mantenerse o quieren cambiarse. ¿Ya? Y aquí es donde ustedes tienen que tomar la decisión. ¿Ya? Preguntan, ¿qué es más conveniente? ¿Cambiarse, mantenerse o es irrelevante? ¿Es irrelevante mantenerse? ¿Nadie se cambia? Que la mejor opción era cambiarse. Voy a mostrar de inmediato por qué. Nosotros mentalmente no hacemos eso. ¿Ya? Que es lo siguiente: nosotros tenemos, en azul van a estar sus elecciones, en X están marcadas, la X morada arriba están marcadas básicamente las que yo le abrí, o sea, una que no tiene premio, para mostrarles en cada una de las combinaciones, y abajo en rojo están las que tenían los premios. Si ustedes se fijan, por ejemplo, solamente vamos a revisar el caso de la primera combinación, del primer par. Si el premio estaba en la 1 y ustedes eligieron la 1, y yo le abro la puerta 2 para mostrarle una que no tenía premio, y ustedes se cambian, pierden. Ya esa es la lógica, por eso aparece la X con rojo ahí. En todas las otras sigue la misma lógica. Entonces, si hacemos la combinación, nosotros vamos a tener que, en las 3 del medio, en este caso yo perdí, en 3 casos de 9 yo perdí, y en 6 casos de 9 yo gané. Si me cambiaba. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la probabilidad de ganar era mejor cuando ustedes se cambiaban, o sea, no era indiferente. ¿Por qué a ustedes les pareció indiferente, o en este caso les da igual quedarse o no? Porque nosotros tenemos una percepción temporal de la toma de decisión. Ustedes lo que hicieron fue, no partieron con este análisis combinatorio de todas las alternativas de inmediato, sino que ustedes partieron teniendo 3, luego eliminaron a 2 y ahí se le armó el 50 y 50. En ese momento eligieron, ¿ya? Y un efecto, ¿por qué? Porque nuestras decisiones no son abstractas, nuestras decisiones son temporales, ¿ya? Entonces, si se fijan, acá hay una contrastación entre lo que les muestra, y este sesgo es muy pesado, ¿por qué? Porque la gente cae mucho, ¿ya? Es muy raro que alguien, aparte que conozca el juego, no cae. ¿Ya? Y otra, de que a pesar de que ustedes conocieron el sesgo, conocen el juego, ustedes van a seguir de alguna forma cárcel. Les va a seguir pensando que el 50 está bien. ¿Ya? Les voy a definir de inmediato un sesgo porque ahí lo van a comprender. ¿Ya? Entonces, aquí se está contrastando el resultado matemático probabilista, que sería normativo, o sea, así debería ser, con la conducta o la elección como funciona los seres humanos. ¿Ya? De eso trata la teoría, en este caso, de la toma de decisión, por lo menos en psicología. Entonces, ¿quiénes se encargan o cuáles son las disciplinas que toman o se relacionan o tienen esto como objeto de estudio? Hay bastante, y aquí viene el nexo con lo que yo estudio, que es psicología y en este caso con otro lado economía. ¿Por qué? Porque economía, economía viene de la raíz griega en este caso que es ecos, que se refiere a cómo se administraron la toma de decisiones que se hacían las mujeres en la casa en tiempo antiguo. Entonces se refiere básicamente, y actualmente en la parte microeconómica, se analiza la toma de decisiones. ¿Ya? O sea, cuando ustedes demandan algo, ustedes están tomando una decisión en cuanto a un bien. ¿Ya? Extrapolemos eso a cualquier tipo de decisión. ¿Dónde van a cuidar a su hijo? ¿Con quién se van a casar? Si elijo jugo o bebida, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de decisión se aplica ahí. ¿Ya? ¿Quiénes estudian esto? La teoría del juego en un inicio, que en este caso fue conocida, no sé si han visto, por ejemplo, la película Una mente brillante. Ya, el protagonista John Nash era básicamente el que descubrió el equilibrio de Nash, que es básicamente cómo se establecieron las relaciones entre las potencias, por ejemplo, y actualmente la economía se utiliza para ver los equilibrios en competencia imperfecta con oligopolios, por ejemplo, ¿ya? Pero se ocupa la economía, en microeconomía. Por otro lado, la economía conductual, que viene a ser un derivado del análisis, en este caso, de la teoría del juego, pero ya desde un aspecto psicológico, que mezcla parte de elementos neoconductuales, de psicología neoconductual, psicología cognitiva, y parte ya de la teoría del juego. Por otro lado, hay otras que están asociadas más a simulación, por ejemplo, o sea, también una toma de decisión ahora la simulamos, y eso es la economía computacional. ¿Ya? Entonces ahí se están dando cuenta, hay bastante interdisciplina ahí, ¿ya? Y por otro lado, la neuroeconomía, ya que eso es lo que hace el laboratorio básicamente, y que con técnicas de registro cerebral de alguna forma, vemos, por ejemplo, algunos fenómenos que
voy a mostrar acá, pero vemos que les pasa en la cabeza. O sea, si aparece alguna parte del cerebro que aparece un potencial evocado, una diferencia en el registro. Entonces, esto es como clásico de los psicólogos, ¿no? Voy a partir con esto. Y esto es un clásico que yo creo que lo conocen, pero de alguna forma lo que quiero llegar aquí es que son de distinto color. Ya, así se lo confusión. Nosotros lo vemos de distinto color, pero voy a hacer clic y se va a notar de que no son del mismo color. ¿Ya? La misma lógica aquí ocurre, y esto es por una relación marco, o sea, referencia, color. ¿Ya? Lo mismo aquí, pero con el tamaño, con otra propiedad. Ahí fue con el color, ahora fue con el tamaño. ¿Ya? Este es otro que les voy a dejar primero. ¿Ya? Les voy a contar de qué se trata y después van a ir haciendo el sentido de la imagen que va a ir sobre. Primero, les presento dos vasos, los dos están con agua, pero los dos se ven distintos, pero tienen la misma cantidad de agua. Ahí. Ya, acá se ven dos vasos, porque van a esas cosas van a sentirse espajados. Dos vasos, uno más alto y el otro más grueso, y los dos contienen la misma cantidad, pero a nosotros nos da la idea de que es más potente. Segundo, lo que hay ahí en el urinario es una muestra. Cualquier hombre acá sabe que, bueno, cualquier persona que sabe que ya en verdad alrededor de los baños en proporción, pero si se fijan esto, de alguna forma ha logrado de que los hombres no chuten el baño, podría explicar lo que pasa. Y segundo, tercer ejemplo, esto es un interruptor que generó que se ahorrara energía. ¿Ya? Después les voy a contar por qué. Este es un intento de segundo que hicieron en Stanford, no infinito, pero voy a mostrar cómo funciona. Y aquí va. Entonces, mantengan la primera imagen que les dejé del programa que se está instalando y también estos tres. Ya. Venimos a la teoría. ¿Ya? ¿Por qué les mostré esos ejemplos perceptivos? ¿Ya? Porque nosotros aparentemente tenemos dos sistemas, ¿ya? De pensamiento. ¿Ya? Esto es básicamente los estudios de Daniel Kahneman y Detsky, en este caso premio Nobel de Economía, psicólogo premio Nobel de Economía. No nos mandaron un premio de psicología. Pero él estableció que hay dos sistemas. ¿Ya? Nosotros tenemos nuestros elementos perceptivos, tenemos un sistema que es intuitivo, y un sistema que es razón. ¿Ya? Los procesos que se dan en los dos primeros, que son equivalentes a la parte del sistema 1, tienen la característica de ser rápido, ser en paralelo, o sea, suelen ocurrir rápido. O sea, yo, por ejemplo, si no quiero dañar al mobiliario, pero si yo golpea fuerte aquí, de inmediato el estímulo les va a hacer girar o mirar, ¿ya? O cuando sea una bocina, etcétera, etcétera, pueden mirar de inmediato, ¿ya? Ese es el sistema perceptivo y intuitivo que va a estar de inmediato determinando dónde está, ¿ya? Es automático, ¿ya? Esto usualmente lo compartimos completamente con los animales, ¿ya? O sea, somos animales, pero es una de las cosas que tenemos en común. Es asociativo, ¿ya? Es de lento aprendizaje, cuesta que se vaya quedando, hay que repetir mucho los casos, y eso es muy importante también aparte dentro de lo que menciono. Y es emocional, o tiene relación con las emociones. Emociones basadas netamente en cosas, me estoy refiriendo, por ejemplo, al miedo, cosas que son más viscerales. Ya no estoy hablando de los sentimientos que son un poco más parte del sistema 2. Y por otro tenemos el sistema 2. ¿Ya? El sistema 2 es más lento, es más serial, más paso a paso, es controlado, o es más voluntarioso, es más neutral, o sea, tiende a no ser tan emocional, es más flexible y está gobernado en este caso por ciertas reglas, ¿ya? Por ejemplo, matemáticas tiene algunas reglas, en este caso estos algoritmos de pensamiento también tienen ciertas reglas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros cuando yo les presenté estos ejemplos perceptivos, que son básicamente ilusiones ópticas o ilusiones perceptivas en cuanto a propiedades, porque la primera era el color y la segunda era el tamaño. Si se fijan, estarían dentro del primer grupo, ¿ya? Sin embargo, nosotros, una cosa que tenemos que tener presente es que estos sistemas no funcionan por separado, ¿ya? Funcionan juntos. Nuevamente, la idea del hombre completamente racional aquí se está cayendo poco a poco, ya nosotros tenemos mezcla de ambos, ya en algún momento reflexionamos y nosotros somos más impulsivos, ¿ya? Y lo más curioso es que estos sistemas están uno arriba del otro, ¿ya? O sea, van soportándose en este caso
van ayudándose de alguna forma, ¿ya? Entonces, en gran parte del razonamiento de aquí tiene una dependencia con el término. Y aquí empezamos con las cosas un poco más detalladas. En neurociencia, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es medir qué es lo que sienten ustedes o qué les pasa en la cabeza, de alguna forma, cuando ustedes tienen pérdida, ¿ya? Cuando ustedes tienen alguna pérdida. Supongamos de que, por ejemplo, ustedes estaban apostando y perdieron 100.000 pesos de uno, ¿ya? Entonces ahí va, o sea, no se hace así, pero se pone al tipo con los electrodos en la cabeza, con la neuroimagen, depende de la técnica, y se ve qué es lo que se le activa, por decirlo de una forma. ¿Ya? Hay ciertas, bastante estudios sobre eso, sobre todo, por ejemplo, con el tema de las pérdidas, y se ha descubierto, y tanto por conducta, se ha descubierto que los sujetos, nosotros tenemos rechazo, o lo que se llama en este caso la economía conductual, aversión a las pérdidas, ¿ya? No nos gustan las pérdidas. Parece algo evidente, pero antiguamente se pensaba esto, de que nosotros teníamos una valoración idéntica, tanto para las pérdidas como para la ganancia, ¿ya? Sin embargo, esta teoría viene a cambiar esto y viene a decir de que la curva en este caso, por el sistema de inclinada, nosotros de alguna forma, cuando tenemos una pérdida pequeña, o sea, supongamos que 80, acá lo valoramos intuitivamente como 100, y acá lo tenemos valorado de otra forma, ¿ya? Lo mismo ocurre acá arriba. Les voy a dar ejemplos de alguna manera, ¿ya? Esto se llama teoría prospectiva, ¿ya? Y esto de alguna forma nos está diciendo de que nosotros valoramos distinto las ganancias y las pérdidas. Valoramos, nos duele más perder que ganar algo, ¿ya? Si se fijan, los conceptos vienen de alguna forma exportados de ramas de la psicología activa, o sea, por ejemplo, la economía neuroconductual, por ejemplo, maneja algunos conceptos que tienen relación, por ejemplo, a el castigo, por ejemplo, la asociación de estímulos también están asociadas, ¿ya? Entonces, nuevamente tratando de interconectar, ¿ya? El tema de que hay ciertos procesamientos que es el lenguaje ya de la psicología cognitiva, ¿ya? Entonces tenemos métodos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir aquí y esto es lo que se va a tratar el resto de la charla? Primero, nosotros, según esta teoría, tenemos una cierta cantidad, nosotros no calculamos las probabilidades de todo evento, de todas nuestras decisiones, sino lo que hacemos, tenemos una cierta cantidad limitada de heurísticos, ¿ya? O estrategias. Estas estrategias, de alguna forma, son estrategias simplificadoras, ¿ya? A ver, les voy a poner un ejemplo claro que después se va a tratar también, que es, por ejemplo, ustedes imagínense que van a ver, cerca de la Victoria, por ejemplo, y de repente sienten pasos detrás, ¿ya? El estereotipo o la respuesta automática es me van a saltar, ¿ya? O me va a pasar algo. Eso es el sistema holístico que de alguna forma tiene el estereotipo de que muchos de los casos que ellos conocen de asaltos se han dado en esos lugares, con esas condiciones, y lo que está haciendo de alguna forma es simplificar, es muy probabilidad social, ¿ya? Y yo me baso en eso, para sobrevivir, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo me quedo basando, calculando cuál es la probabilidad de criminalidad en esta zona, etcétera, etcétera, y si efectivamente voy a asaltar, no se va a premiar, no lleva a la otra generación, ¿ya? Entonces, es una estrategia que funciona, ¿ya? Entonces pretende, de alguna forma, reducir, son atajos cognitivos acá, y pretenden reducir la complejidad de una tarea o una toma de decisión. ¿Qué es lo que sería un sesgo? ¿Ya? Y aquí es lo que también es bastante interesante. El sesgo sería un error sistemático, y ojo, error siempre basándome con la comparación con la teoría normativa, ¿ya? Va a ser un error sistemático que no se va a deber al azar y que va a ser reiterado, y eso es lo importante, es reiterado, repetido, no es un error que yo no sepa, un error que a pesar de que ahora yo les voy a contar esto, en algún momento van a caer de nuevo, ¿ya? Espero que caigan bien, ¿no? Sí, entonces es un error sistemático, repetitivo, de razonamiento por el uso de algunos de estos heurísticos que le acabo de mencionar, ¿ya? O sea, el uso de esta estrategia, a ver, no quiero tampoco que se vaya con una idea negativa del uso de los heurísticos. Los heurísticos no han básicamente salvado la vida generaciones, en este caso. Pero en determinados contextos, estos heurísticos nos generan estos secos, ¿ya? Que generan estos secos nos generan ciertos problemas. Y son ilusiones cognitivas, entre comillas, porque al igual que cuando ustedes ven esa imagen de color, de distinto color, y yo les muestro que son del mismo color, ustedes ya saben, tienen ese conocimiento, yo les vuelvo a mostrar y ustedes la vuelven a ver de la misma forma, la vuelven a cambiar. Entonces el razonamiento es lo mismo, ¿ya? Yo les muestro algo, les explico, les voy a explicar cómo funciona esto, después van a dar un caso y ustedes van a volver a ver, ¿ya? La idea ahora, como les dije, la idea es que caigan menos. Entonces, Daniel Kahneman y en el texto de juicio, en este
caso de situación de incertidumbre, declara de alguna forma, describe tres tipos de jurídicos, tres grandes clasificaciones. Esta va a ser primero la ajuste de anclaje, que es la primera, la segunda va a ser de representatividad y la tercera va a ser de accesibilidad, o disponibilidad. Ahí vamos a ir analizando. Les voy a ir presentando la categoría general y los ejemplos, y luego les voy a proponer algunos casos donde se aplica esto y algunas mejoras incluso donde se podría aplicar de forma positiva, tanto para políticas públicas, como en negocios, como en información que ustedes reciben. Entonces, el ajuste de anclaje es la primera, son estimaciones a partir del valor inicial que es aleatorio y o subjetivo. Les voy a traducir inmediato qué quiere decir esto. Advertencia. No están las fuentes aquí, no voy a traer los papers, me refiero. Los estudios están, el que se interese por eso les dejé correr al principio, le puedo mandar los estudios, por si no me creo. Pero de momento suena de que lo que digo que existen esos estudios. El que lo quiera, que tenga dudas, me los pide, yo tengo los textos, todo esto no hay ningún problema. Están todos en PDF. Entonces, ¿qué sería la ajuste de anclaje? Les voy a poner un ejemplo. Yo les pido primero que ustedes saquen la cuenta de la multiplicación de los tres últimos números de su orden. Todos lo hacen. Después de eso, yo les pido que estimen la cantidad de población de una ciudad que ustedes no conocen. Aunque ustedes no lo crean, los valores están dentro de la desviación estándar del valor que les dio cuando ustedes calculan. ¿Por qué? Porque se aclaran con ese valor. Nuevamente, algunos resultados son muy competitivos, por eso tienen que, de alguna forma, si tienen dudas, que las pregunten. Entonces, ¿qué es lo que hace así? ¿Qué es lo que hace la ajuste de anclaje? Usted hace estimaciones a partir de un valor que no tiene ninguna relación con lo que se está viviendo, con la decisión, pero en este caso ustedes se basan en eso de alguna forma intuitiva. ¿Por qué les puse esto? Porque ocurre, y este es el caso del valor de las perlas, que no voy a repetir la historia, la cosa es que las perlas, si nosotros, o algún determinado producto en particular, nosotros lo ponemos, por ejemplo, yo les presento un lápiz con marca y un lápiz sin marca, lo venden más fácil que si les presento solo un lápiz con marca. ¿Por qué? Porque tienen un valor de referencia al lado que funciona como son claros. O sea, yo le aquí ese valor y ustedes al saber eso, se cachan que lo toman mejor, tiene un punto de referencia. ¿Por qué les puse esta imagen? No sé si ahora este capítulo lo hizo. El hermano Homero era un multimillonario y tenía en este caso una empresa y le pidió que hiciera el automóvil del sujeto promedio americano. Y Homero, con todas las referencias, lo que hizo Homero, y esto es teoría de elección racional, que no me queda. Homero lo que hizo, se comportó, cosa que nosotros hacemos como lector racional, tomó todas las cosas que tenían tanta referencia con los sujetos y las mezcló en una sola cosa. Según la teoría en este caso, debería ser el mejor automóvil. Sin embargo, las cosas se empiezan a mezclar y se empiezan a restar valor entre sí. Por eso nosotros encontramos incluso ridículos de auto. Por lo menos, de hecho, no se vendió en el camino más. Fue el motivo que quebró el hermano. Entonces, ahora vamos a ver ejemplos. Este caso, curioso, se lo dieron a economistas. Porque hay economistas también crean más. ¿Cuál es el ejemplo? Se les ofrece una suscripción gratuita a la revista de Economía, en la cual se les dan estas tres ofertas. El primero es una suscripción online que tiene un valor de $59. La segunda es una edición impresa y es todo anual. Suscripción anual impresa y tiene un valor de 125. La tercera opción es una versión impresa más la suscripción online, la cual tiene un valor de 125. ¿Cuál eligieron ustedes? Este estudio fue hecho más o menos hace 7 años. Sí, actualmente ha cambiado mucho eso. Aquí la mayoría de los estudiantes de economía eligió esto. Esas son las que estaban implementadas. Pero piensen que el tema de la tecnología yo lo hubiera pasado con PDF. Luego se hizo esto. Se le presentó el mismo caso, pero se le eliminó la del medio. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Se fueron directamente al párrafo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la opción del medio funcionó como clave. O sea, de alguna forma hizo usted comprar el otro.
Esto ocurre cuando ustedes les ponen productos que tienen mucha diferencia de tamaño, por ejemplo, de cantidad, pero con muy poca diferencia de valor, ¿ya? O sea, inflan el valor de los más pequeños para que ustedes vayan a tender a comprar el más grande, ¿ya? Eso es más cotidiano, yo creo, para el día a día, ¿ya? Se hace de forma intuitiva, de hecho, no que lo planeen, porque esto es súper nuevo. Ya. Les voy a presentar dos series numéricas de multiplicaciones, ¿ya? Quiero que las vean, se las voy a presentar 2 segundos, la miran rápidamente, traten de memorizar los números, luego de eso les voy a presentar la segunda y ahí viene la pregunta, ¿ya? Entonces aquí va la primera. Aquí viene la segunda. Y aquí les pregunto cuál de los dos resultados más probables que sean ahí. ¿Cuál le parece el primero o el segundo? ¿A quién le parece el segundo? Ya. Era la misma, ya. Estaban invertidos. Pero la única diferencia es que en la primera empezaba con el número 1 y en la segunda empezaba con el número 8. Como ustedes vieron el número 8 al principio, o vieron el número a lo largo de tiempo, la gente tendió en este experimento a encontrar mayor resultado al primero. Porque se encontró que el anclaje fue número 8 mayor que el 1, así que probablemente sea mayor. Pero el número al principio era más grande, ¿ya? Segundo ejemplo de ajuste y anclaje. Y esto ocurre mucho, esto es un problema de las ciencias sociales. O sea, vean lo de las encuestas que se dan, encuestas de todo tipo, ¿ya? Valoración cualitativa de la vida. Si yo hago la pregunta de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 es mucho, ¿cuán feliz te sientes? ¿Ya? Pregunta 2. ¿Cuándo fue la última cita que tuve? Si yo invierto la pregunta, el solo hecho que yo haya invertido la pregunta y preguntaba por la cita primero, la gente tiende a hacer algo relacional el resultado de la cita. O sea, si tuvo poca cita, es más infeliz y la cita es ¿ya? Esto suena divertido, pero esto es relevante cuando se les preguntan los ingresos informales a la gente, ¿ya? Porque la gente depende de cómo se ordenen las preguntas, tiende a no mentir o a mentir sobre esos resultados de ingresos, ¿ya? Y piensen que con estas encuestas se planean en cualquier público, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo aquí? Se ancló esta respuesta, esta pregunta, se ancló con la siguiente respuesta, ¿ya? Y esto les pasa a ustedes. Bueno, eso no les pasa a ustedes, no se cuentan eso luego. Pero ¿dónde se aplica todas estas cosas que les menciono? Por ejemplo, en el regateo, o la subasta de precios, ¿ya? Si ustedes van a regatear en peso o algo así, no, de hecho, no deberían hacerlo. Pero en las subastas, por ejemplo, los abogados, cuando regatean las multas, en este caso, si empiezan con un alto número, es muy probable que van a bajar, ¿ya? Pero la idea es empezar con un número más alto de lo que esperan bajar. No sé si se entiende la lógica, ¿ya? Cuando alguien regatea, yo, por ejemplo, si yo fuera el vendedor, yo le voy a ofrecer 5.000 esperando ganar 3.000. ¿Por qué? Porque sé que la otra persona va a tomar ese como piso y va a seguir bajando, ¿ya? Ese es uno de los casos que se da cotidianamente. Otra es la aplicación de la metodología de las ciencias sociales que les mencionaba, ¿ya? El valor relativo y el valor absoluto del precio y renta. Aunque ustedes no lo crean, esto se da en las elecciones de pareja, ¿ya? Hay un chiste, no aparece en este libro, aparece en otro, no sé. En otro libro, de James Fowler, vino para las conferencias de Darwin hace como 2 años atrás, en Pase Riesgo, y presentó unos ejemplos, o sea, no presentó los ejemplos, sino que su texto presenta unos ejemplos bien curiosos. Nosotros tenemos diferenciado la noción de valor absoluto y valor relativo, ¿ya? El absoluto, por ejemplo, es el invariable, supongamos que es mi sueldo, ¿ya? El relativo es cómo yo valoro eso en relación al sueldo de los demás, ¿ya? Es curioso de que las personas que me acompañan, de alguna forma, generan un anclaje a la percepción que van a tener de mí, ¿ya? Personalidad, belleza, etcétera, etcétera, ¿ya? Basta con poner una persona que es relativamente un poco más fea que yo para que yo me vea más lindo, por ejemplo, ¿ya? Eso aplica a las relaciones sociales. O basta que ponga al lado a alguien un poquito más pesado que yo para verme yo más simpático, ¿ya? Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Ustedes se están anclando a esa primera impresión y están basando en su juicio. Los profesores que realizan pruebas se anclan de la primera prueba que ven, ¿ya? La nota que dan ahí empiezan ya a tener más o menos el mapeo de cómo van a valorar el resto, ¿ya? También se aplica este cero, ¿ya? Tratan de valorar si es profesores de forma aleatoria. Y esto es curioso también, la propina y las donaciones. Aquí hay el caso de las propinas. Y las propinas ocurren 2 efectos, ¿ya? Es imposible casi no caer, a menos que sea algo que no ponga nada, ¿ya? Pero suelen darse 2 efectos, ¿ya? Uno, en la propina a veces sugerir una cantidad, que suele ser el 10% y ponen la cantidad. La persona que pone la cantidad, 5.000 pesos, se consume el 10% de 200
Hay dos opciones que se ven. Si se da la justicia de anclaje, yo voy a poner una cantidad cercana a 5.000, que es lo más probable. ¿Ya? Con las donaciones de caridad ocurre lo mismo. Si yo propongo una cantidad, es muy probable que la persona done una cantidad cercana a la que yo propuse. ¿Ya? Estoy alquilando nuevamente. Segundo, si no funciona, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo es generarle por defecto. O sea, si el tipo ve 5.000, no hace nada y por ejemplo pasan 5.000. ¿Ya? Aquí es la idea de por defecto. Claro que ustedes cuando comentar el programa siguiente, son pocos los que empiezan a elegir la personalizar con el programa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema automático funciona, como dice en uno de los textos, bajo la estrategia de sí, lo que sea. ¿Ya? Uno lee los contratos, sí. ¿Ya? El sistema automático está funcionando de forma, vale la redundancia, automática. ¿Ya? Ya. Pasamos a otro tipo de heurístico, son tres. Vamos al segundo. La representatividad, ¿ya? La representatividad, y esto más tiene más relación con la probabilidad, es la probabilidad, se refiere a que la probabilidad de eventos se evalúa de acuerdo al grado de representatividad o de semejanza que tiene un elemento A con un elemento B, ¿ya? O sea, cuánto se parece A con B, ahí nosotros vamos. Si se parece mucho, encontramos que la probabilidad es mucho. Si se parece poco, la probabilidad es poco, ¿ya? Aquí para, voy a mencionar solo algunos porque sería, en este caso, tardaría mucho, pero tengo preparado algunos, que es insensibilidad al tamaño de probabilidad previa, insensibilidad al tamaño de la muestra, concepciones erróneas del azar, insensibilidad a la predicción o predictibilidad, ilusión de validez, regresión a la media o falacia de conclusión. ¿Ya? Voy a presentar algunos casos para que los puedan experienciar. Información 1. Un 70% de la población son docentes, en este caso. La mayoría, información 2, la mayoría de la población es de sexo masculino. ¿Ya? Pregunta, descripción primero, para que se hagan una idea. Néstor, el sujeto aquí de prueba, es un sujeto que le gustan las matemáticas, la tecnología y los videojuegos. ¿Ya? ¿Cuál es la profesión más probable para Néstor? ¿Ya? ¿Cuál piensan que es? A. Tiende a ser A, la respuesta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se basaron en esto. Sin embargo, yo lo estoy intentando previo. En este caso en el experimento fueron insensibles a la probabilidad previa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque independiente de la descripción, la probabilidad en este caso de que sea profesor es mayor a la que sea en este caso cliente. ¿Ya? Esto donde se aplica, por ejemplo, en algunos casos, es cuando yo de alguna forma yo estoy en relación con otros C, por ejemplo, optimismo, que esto de la representabilidad, donde yo de alguna forma desestimo las probabilidades previas. O sea, después se puede mostrar, pero por ejemplo, los fumadores desestiman o piensan que nunca van a tener cáncer, porque es muy poco probable que tengan cáncer, siendo que la probabilidad alta. Entonces, informándose en la probabilidad previa, la ignoro. Juego. Cara y sello. Tengo dos tiradas. ¿Ya? La primera tirada me salió, no sé si se alcanza a distinguir, pero es sello, cara, sello, cara, sello. La segunda me salió cara, sello. ¿Cuál es más probable? La mayoría de la gente elige la primera. ¿Ya? De hecho, si sale la segunda, piensan que la manera de enfocada no está simulando. Las dos son igual probables. ¿Ya? Las dos son igualmente probables. ¿Ya? Sin embargo, a nosotros nos parece algo más aleatorio, donde tenemos la idea o la concepción de aleatoriedad o azar de la primera forma. O sea, nosotros si tenemos algo, por ejemplo, incluso puede haber salido una cara y sigue siendo igual de probable. ¿Ya? Esto, si no me equivoco, es concepción errónea del azar. Segundo, la información. Camila es una mujer que tiene 20 años, es soltera, libre pensadora, bastante inteligente y le preocupa en este caso de discriminación y justicia social. Pregunta, ¿cuál es la profesión más probable para Camila? ¿Empaquetadora o B, empaquetadora guionista? La idea es que de alguna forma ninguna de las dos opciones se infiere acá, pero traten de estimar cuál es más probable. ¿Cuál piensa que es más probable? ¿Que sea empaquetadora o que sea empaquetadora guionista? La gente tiende a elegir B. ¿Ya? Sin embargo, esto es falacia de conclusión. ¿Ya? Dos eventos, la probabilidad de dos eventos juntos es menos probable que la de un solo evento. ¿Ya? ¿Y es por qué? Porque en este caso la descripción le suena mucho, le hace mucho sentido. ¿Ya? Ninguna de las dos propuestas se podría deducir. ¿Sí? Trabajo para Cuarto ejemplo.
mapa es un mapa del bombardeo que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial a Londres. ¿Ya? Y los puntos son los lugares donde cayeron las bombas. ¿Ya? Los ingleses pensaron bastante tiempo en que en algunos lugares de este sector habían espías alemanes escondidos, ¿ya? Y que en este caso los alemanes los protegían, ¿ya? No se sabía, pero ellos estimaban dónde. La pregunta es: ¿dónde ustedes estimarían que estaban los alemanes? Donde no cayeron bombas, esa es la respuesta intuitiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso ven patrones aquí, ¿ya? Entonces, si yo les voy a poner de alguna forma a confirmarles la idea, si ustedes ven ahí, yo dividí los cuadrados, hay más, o da la tendencia que aquí hay más probabilidad y acá no, ¿ya? Les cambió la distribución. ¿Dónde es más probable? Si yo vuelven a caer en el centro. ¿Ya? ¿Dónde aparece esto? ¿Dónde se ve en estos casos, usualmente? Estereotipos raciales, por ejemplo, el publicitario. ¿Ya? Ahí es donde más se suele dar este caso. O sea, nosotros, mientras más semejanza tenemos el estereotipo en este caso, y esto, nuevamente, no quiero catalogarlo de elementos negativos. O sea, que todos generan estereotipos. Es una estrategia economizadora que tiene el cerebro en cuanto a la memoria para, de alguna forma, funcionar. ¿Ya? Podemos recordar la particularidad de cada persona. Nosotros hacemos un tipo de ideal, y de esa forma clasificamos. De hecho, si yo les presento una especie, por ejemplo, el típico ideal en relación a conceptos que se dan en filosofía, que el estereotipo más o menos, el prototipo se parezca más o menos al concepto, ¿ya? O sea, si yo les presento un ave, su ideal de ave no es un pingüino precisamente, o sea, es como un canario, por ejemplo, una paloma, ¿ya? Entonces las cosas que se van diferenciando más de eso, que no se asemejan tanto, de esa dudar, a lo mejor no es un ave. Falsas alarmas en políticas públicas no consideran la aleatoriedad, ¿ya? O sea, eventos, por ejemplo, de que aparezca algo más raro en la ciudadanía. En Estados Unidos, por ejemplo, se dio con algo que se conoce como los clústeres de cáncer, ¿ya? Empezaron a tener cáncer en un sector de la población. ¿Qué ocurrió? Que la gente comenzó a pensar de que el cáncer se estaba contagiando de una persona a otra. Y obligó y empezó a protestar para que el gobierno hiciera algo al respecto y hiciera campañas preventivas, ¿ya? Esa es una mala decisión en base a un sesgo, ¿ya? Porque la gente, en este caso, dentro de lo aleatorio, del azar, se podía dar ese fenómeno, ¿ya? Tercero, la patronicidad en este caso la habilidad de ver patrones donde no necesariamente lo hay, en el ruido aleatorio y asociado mismo a la superstición, ¿ya? Por ejemplo, en este ruido aleatorio, ustedes ven la imagen ahí, les da la idea de ver el planeta Saturno, acá les da la idea de un perro, ¿ya? Entonces, el ruido aleatorio de alguna forma le da sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque les parece que eso no puede ser obra del azar. Tercera, y esta es la más, una de las más útiles y la más interesante, ¿ya? La accesibilidad. Y aquí vuelvo al ejemplo del principio. ¿Se acuerdan que les presenté todos estos cuadrados y estos círculos que variaban la forma y la percepción? Ya. Nosotros tenemos acceso a un cuerpo, cualquier cosa física tiene un sinfín de propiedades, ¿ya? Sin embargo, nosotros tenemos, depende de cómo se nos presente, tenemos acceso mejor o peor a ciertas propiedades de ese elemento, ¿ya? Por ejemplo, si yo les pido estimar la altura de esto, es más difícil que si yo les pido estimar la altura de esto, ¿ya? O si yo les pido estimar el área de esto, es más difícil que estimar el área de esto, ¿ya? No sé si se entiende la lógica, ¿ya? Hay ciertas propiedades que son más fáciles de detectar de forma intuitiva y otras que no, ¿ya? Evidentemente sí se puede sacar todo, pero estoy hablando de que es más intuitivo, que es más, que necesita un proceso ya de reflexión, ¿ya? Lo mismo, hay otro ejemplo que se da con líneas, o sea, yo le pongo muchas líneas al medio y muy disvariadas. Si las líneas tienen más o menos la misma distancia, es más fácil sacar más o menos un promedio intuitivo, ¿ya? Si están más dispersas y son de distintos tamaños, cuesta más sacar un promedio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Evaluamos la clase y en la accesibilidad por una probabilidad, una clase, una probabilidad, por ejemplo, o una probabilidad de acuerdo a la facilidad que tenemos para recordar casos de solamente, ¿ya? Entonces, mientras más fácil se nos vienen los casos a la mente, tenemos más facilidad para aumentar la probabilidad de que eso ocurra o que pertenezca a una clase, ¿ya? O que tenga cierta característica. Ejemplo,
podrían apostar de que la compra de seguros o la gente que se quería ir de departamento aumentó después del terremoto. ¿Por qué? Porque eso fue un sesgo de accesibilidad basada en la facilidad de operación de caso anterior. O sea, voy a hacer un poco, un evento traumático de mucha salida emocional que se le dice, el cual me permitió de alguna forma exagerar la probabilidad que antes tenía. ¿Ya? Ahora, toda la gente que ocurre que sirve mucho, por ejemplo, si yo empiezo a generar alarma en un lugar, alarma en la población, la gente va a empezar a, si tiene alguna forma de evitarlo por un medio comercial, va a ir a comprar. O sea, cuando empieza a estar alarma en este mundo, la gente va a donde tipo que venden pack de fin de mundo. ¿Ya? Entonces basta con que yo les presente un evento, les recuerdo un evento para que ustedes empiecen a tengan más facilidad para recordarlo y por lo tanto sobreestimen la probabilidad de que eso ocurra. ¿Ya? No siempre funciona así. A veces las drogas son más fuertes que esto. Por ejemplo, lo que intentan hacer las cajetillas de cigarros, por ejemplo, cuando ustedes les muestran al PIB, no sé cómo se llama el tipo que era, lo que trataba de hacer era básicamente recordarle de que es mucha la probabilidad que le ocurra eso. ¿Ya? O sea, para que tengan un recuerdo inmediato ahí. Pero con las drogas es muy complicado el hecho porque la recompensa suele ser mayor que el estímulo de pérdida por el recuerdo. ¿Ya? Nuevamente otro sesgo, el sesgo de optimismo que me hace pensar de que no voy a tener o que es muy poco probable. ¿Dónde se da la accesibilidad? Por ejemplo, en la sobreestimación de la probabilidad de desastre, en medio de la subestimación, que es importante, de peligros más frecuentes y sus consecuencias en políticas públicas. El típico caso de la gente que le tiene miedo al avión, al auto, es un caso de accesibilidad. ¿Ya? ¿Y por qué esto es interesante? ¿Ya? Porque la gente, o en general, los economistas, o los tipos de marketing, por ejemplo, bueno, los marketing no tanto, pero en política pública, por ejemplo, esta parte o esta propiedad no se usa de buena forma. ¿Ya? ¿En qué sentido? Si yo de alguna forma, yo quiero, por ejemplo, informar sobre los planes de pensión de alguien, no saco nada con presentarle un pack de 12 hojas explicando los beneficios de todas las comparativas con otras compañías de pensiones, etcétera, etcétera, porque la persona no lo va a leer, o no le va a prestar atención, o no va a saber a qué prestar atención, o simplemente no lo va a entender. ¿Ya? Sin embargo, yo puedo hacer de que el estímulo sea más accesible, poniéndole énfasis, por ejemplo, no sé si han visto, pero últimamente aparece mucho el tema de la infografía en los diarios. ¿Por qué? Porque hacen más visible esas cosas abstractas de una, lo hacen más visible en figura. O sea, yo puedo perfectamente discriminar de que si tengo una barra más alta que la otra, evidentemente me voy por la que en este caso me da más beneficio. Entonces, aprovecha la accesibilidad. ¿Ya? Pero usualmente el material informativo no usa esa estrategia, no suele, porque empieza a tener con datos o columnas muy largas, etcétera, etcétera, que no, de alguna forma, aprovechan esta propiedad, ¿ya? Con efecto psicológico. Ya. Aquí yo lo preferiría agrupar. Es otro conjunto de sesgos y fenómenos que se dan. ¿Ya? No sé si se lo acuerdan, pero les presenté esta misma con colores. En la misma curva. O sea que nosotros tenemos más, de alguna forma, tenemos más rechazo a la pérdida que satisfacción con la ganancia. Aquí se da un conjunto de fenómenos que tienden a generar conductualmente una recepción pasiva del estímulo que tiende a llevar a una inercia. ¿Ya? O sea, inercia que no hace nada. El status quo, por ejemplo. El status quo va a ser la preferencia por el estado actual de las cosas, o el estado de valor neutro, o sea, quedarse aquí donde está la línea abajo. ¿Ya? O sea, no preferir ni perder ni ganar, ya mantenerse ahí. Y esto genera un efecto que en Chile se ha aprovechado muy poco, y cuando se aprovechó, que fue con las elecciones de ahora, de hecho, no se utilizó, o sea, no se ha complementado bien. ¿Ya? ¿Por qué? No sé si actualmente, si no tiene accidente en el último año, pero hasta el año anterior en Chile la opción por defecto, cuando yo cumplía 18 años, la opción por defecto era ser no donante. Y yo para ser donante tenía que especificarlo al momento en que yo estaba viendo el camino. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? En países, y esto es un estudio también, en países donde se cambiaba la opción por defecto, yo porque no se estaba de alguna forma obligando a la persona a ser donante o no, solamente se cambiaba la opción por defecto a donante, la gente por inercia, por mantenerse estado quo, seguía siendo donante, o sea, aumentó la cantidad de donante de forma explosiva. ¿Ya? Y lo curioso es que la gente, sabiendo eso, no tiende a ir a modificarlo. ¿Ya? Por lo tanto, es lo que se dice que es una forma de motivar, empujar, modular la conducta, sin de alguna forma obligar a la persona. ¿Ya?
se hizo acá, con el voto voluntario. El voto voluntario lo que apeló es que las personas ya no tenían que hacer el trámite de inscribirse electoralmente, hacer todo el trámite que era engorroso, y se le hizo automáticamente. Entonces la teoría predecía de que ellos debían de alguna forma aumentar la cantidad de personas. Sin embargo, no es el único factor. Hay en este caso motivar, por ejemplo, de otra forma la conducta, etcétera, etcétera. De todas formas igual se van a dar otras dinámicas de voto, pero hay otras formas de modular de igual forma este tipo de conducta, aprovechar estos sesgos. Este es muy conocido y es muy útil. Se llama efecto marco, se refiere a la referencia, ¿ya? Marco de referencia. Es la aceptación pasiva de la formulación dada, ¿ya? O sea, el estímulo que yo recibo, o cómo me formulan algo, yo lo recibo pasivamente, no me pongo a reflexionar, ¿ya? Ejemplos. Acá les pongo, en este caso del café, les doy una oferta. 30%, 33% más de café o un descuento del 33%. Matemáticamente es lo mismo, ¿ya? Pero hay gente que tiende a responder más a la pérdida o a las ganancias. Acuérdense que nosotros de alguna forma rechazamos la ganancia. Y aquí se va a ver notando, aquí quizás no, pero aquí sí se va a notar mucho. Si ustedes están en peligro de muerte y tienen que hacerse una cirugía, y yo les digo, tienen un 15% de probabilidad de morir, la gente tiende a no operarse. ¿Ya? Perdón, a operarse o a salvarse. No, puse mal. Si están en una cirugía y no es de peligro, o sea, no es algo que atente a la vida necesariamente, y tienen que hacerse la cirugía, y tienen dos opciones, yo les presento esto, la gente tiende a no operarse. ¿Por qué? Porque piensa, en este caso, que tiene más pérdida. Ahora se quede nuevamente, rechazamos el pérdida. Sin embargo, si yo les digo que tienen un 85% de probabilidad de vivir, la gente tiende a aceptarlo y operarse, ¿ya? Son lo mismo, nuevamente. No estoy reventando cuando estoy perdiendo, y ahora estoy reventando cuando estoy ganando, ¿ya? En el metro de Santiago yo detecté uno donde aparecía que decía, al momento se preocupó por ti, decía como tu viaje van a durar 1 minuto con tantos segundos, no me equivoco, no. Sí, 1 minuto y 5 segundos, ¿ya? Es muy distinto poner eso a poner la cantidad completa de segundos. ¿Por qué? Porque el número se ve más grande. Entonces da la sensación de que el número es más pequeño. El número 1 en este caso tiende a percibirse por más pequeño, así que da la sensación más rápido. Nuevamente, es lo mismo. ¿Dónde se ve esto? Presentación de datos estadísticos o, en este caso, información que se da, por ejemplo, oficialista. El hito, por ejemplo, cuando presenta, en este caso, depende de cómo presente, a qué parte de la probabilidad se esté refiriendo, nosotros vamos a recibir, de alguna forma, nos vamos a tener cierta percepción. Si nosotros decimos que la población tiene o sea, la delincuencia disminuyó solo un 15%, nosotros vamos a tener la idea de que hay mucha delincuencia todavía, ¿ya? De lo contrario, sería esa funciona, cambia la percepción, ya ese es el punto. Entrega información televisiva y comercial. En los casos comerciales creo que le mostré el café, o sea, se nota bastante pendiente de la publicidad, se aprovecha bastante, por ejemplo, de la publicidad. Presentación de razones y evidencias. Por ejemplo, los procedimientos bastante curiosos con un estudio reciente, en donde bastaba con que yo al juez, toda una corte estadounidense, la corte estadounidense hay gente que es prácticamente de la misma ciudad a la que evalúa. Se les presenta evidencia que no tiene ninguna relación probatoria, pero solo el hecho de que se mencione con qué evidencia aumenta la tendencia de declararlo, en este caso, como inocente, ¿ya? En el caso que la evidencia apoye eso, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? Básicamente les presentaron un estímulo, de alguna forma, que permitió, de alguna forma, o sea, le presentaron de una forma un estímulo, no le dijeron que la evidencia era irrelevante, y esto generó un cambio en la percepción de la persona que tenía que tomar la decisión, ¿ya? Y esto piénsenlo en cualquier tipo de evidencia, depende de cómo se presente el estímulo, va a cambiar la percepción, por eso hay que ser un poquito más reflexivo, no se debe responder aquí. Si querían encontrar alguien, aguántense un rato, que se pase el tiempo, porque el sistema aún está alerta, emocional está atento. Otro ejemplo que permite de alguna forma la percepción pasiva del estímulo o la evidencia, el efecto de dotación que se llama, ¿ya? Es la agregación de valor a los objetos que ya poseemos por la versión a las pérdidas. A mí me pasa con el internet, me corta el internet y me duele mucho más como que si nunca hubiera tenido internet, ¿ya? O sea, cuando yo les paso algo y lo han disfrutado un tiempo y yo se los quito, la pérdida la siente mucho más que si nunca lo hubieran tenido, ¿ya? ¿Por qué esto es relevante? Es tan fuerte este efecto que a veces basta con el hecho
ejemplo que ponemos con para que aumente la sensación de que si no tengo eso, la pérdida va a ser desagradable. ¿Ya? Y como no nos gustan las pérdidas, actuamos. ¿Dónde se ve esto usualmente? En los modelos de precio, en los pequeños cargos en general. ¿Por qué? Porque nosotros, el efecto de dotación lo que hace es que de alguna forma, al igual que el status quo, nos motiva de alguna forma a mantenernos. ¿Ya? Entonces, si por X motivo yo agrego un servicio a la tarjeta de crédito que vale 300 pesos, yo de alguna forma me mantengo, porque es mía, por lo que es mío, voy a preferir mantenerlo, no voy a agregar. Funciona, por ejemplo, los estudios se hicieron con tasas en universitarios, los estudios que muestran este efecto, en donde los universitarios cuando no tenían la tasa no la valoraban tanto, pero después que la habían tenido un rato, y en este caso le pidieron que la vendieran a otra persona, aumentaban bastante el valor de lo que se le había vendido en principio. ¿Ya? Y era porque el efecto de dotación les generó un efecto de pertenencia y se generó la agresión a las pérdidas. Y este es el principal, este es el culpable de otros dramas, de clase. El problema del autocontrol, ¿ya? Y aquí tengo que explicar un punto bastante fértil para usarlo. El problema del autocontrol se da por la preferencia, en este caso, por conductas que tienen frías como retroalimentación de ganancia. O sea, cuando yo tengo ganancias inmediatas, tiendo a preferir eso, sabiendo, independiente o ignorando que tengo costos a futuro, ¿ya? Incluso aunque esos costos a futuro sean mayores. Entonces prefiero las que tienen ganancias inmediatas y costos independientes, en este caso del tipo de costos a futuro, a largo plazo, en el medio de las que tienen de ganancia a largo plazo. O sea, cuando las ganancias yo las veo a largo plazo, tiendo a elegir las que me dan la ganancia inmediata. La gente que come, la gente que tiene que ver con el efecto consumidor, que puede darle la recompensa inmediata. ¿Ya? Las personas, el típico que estoy durmiendo y miro la hora y quiero quedar un rato más dormido, estoy de alguna forma aprovechando el placer inmediato a saber que tengo una pérdida a largo plazo. ¿Ya? ¿Qué más puede ser? Y esto es bastante complicado porque, a ver, aquí esta palabra de retroalimentación es clave. Nosotros tendemos a tomar mejor la decisión cuando el feedback, en este caso es inmediato, porque operamos más fuerte. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las decisiones, por lo menos lo importante, no tenemos el feedback inmediato. O sea, ¿quién tiene el feedback inmediato de cómo le va a ir al final de la U? ¿O quién tiene el feedback inmediato de cuánto voy a ahorrar en las pensiones? ¿O cómo va a ir un negocio? ¿Ya? Se sabe a largo plazo. ¿Qué plan de inversión elegir? ¿Con qué pareja voy a quedarme? Etcétera, etcétera. Entonces tiene un feedback a largo plazo. Entonces es bastante difícil, de alguna forma, tomar decisiones en ese contexto. Entonces, ¿cuál es nuestro crítico? Vamos a donde nos genera la ganancia inmediata. Y se tienden a desestimar la otra. ¿Dónde se ve esto? Primero, consumo sin ahorro. ¿Por qué? Porque el consumo me entrega el producto de inmediato en vez del ahorro, que tengo que estar juntando a largo plazo el dinero y después tener, en este caso, la ganancia a largo plazo. ¿Ya? Personas que tienen serios problemas de control en este caso se dan inmediato. Procrastinación, no sé si conocen ese concepto. Si no lo conocen, lo viven siempre. Es el hecho, procrastinación es la preferencia por actividades placenteras, inútiles en algunos casos, o que no tienen tanta importancia por el despliegue de otros que sí tienen más importancia, pero que no son tan cómodos. Por ejemplo, meterse a Facebook en vez de estudiar un rato. O distraerse con el correo. ¿Ya? Hay aplicaciones, por ejemplo, no sé si en más, por ejemplo, hay aplicaciones que de alguna forma tú puedes de alguna forma calcular o estimar el tiempo. Por lo tanto, tiene más ganancias. Al tener más ganancias, ese dinero es nuevo. Están haciendo contables de cuál yo puedo gastar sin problema. Disminuye mi percepción del riesgo, así que me meto en cualquier proyecto independiente de que sea bueno o malo. ¿Ya? ¿Qué ocurre eso? Que cuando las tasas de crédito bajan y suben, dependiendo en este caso de la decisión del Banco Central, al momento en que yo me metí en proyectos, evidentemente no todos los proyectos, como tenía menos percepción del riesgo, no lo elegí cuidadosamente mis proyectos, y la mitad o menos de la mitad de esos son no rentables. ¿Qué generé? Por un lado, la inflación que se generó, por en este caso,
caso de la muerte del crédito, del flujo del monetario. Y por otro lado, motivé a Gallo a que empezaran a invertir sin tener noción de riesgo, o sea, meterse en la cosa que pudieran, ¿ya? Diferente es cuando yo tengo la plata justa y de alguna forma tengo que elegir con pincel a qué me meto, ¿ya? Ahí tengo más percepción del riesgo, porque tengo más que perder. ¿Dónde se ve esto? Las cuentas del lugar. O sea, yo de repente, por ejemplo, la gente no calcula, pero cuando tiene deuda, por ejemplo, hay algunos bancos o algunas tiendas donde hay tasas de crédito menores de donde yo pedí el crédito, yo perfectamente puedo pedir un préstamo en otro lado, con menor tasa de interés, y pagar con esa la deuda más grande, encima de una cantidad. No lo hago porque tengo la idea de que esa deuda está en un lugar, o sea, es como una contabilidad mental, ahí tengo mi deuda ahí, o sea, mi pasivo ahí, tengo los pasivos del otro lado que no los toco, o sea, no se puede mezclar, siendo que el dinero fungible se puede transferir. La distorsión de casos hipotéticos asociados a otros sesgos. La contabilidad mental también es la capacidad de alguna forma de, y esto lo voy a asociar con la planificación, de evaluar cuántas ganancias voy a tener en base a alguna tarea. Por ejemplo, en Estados Unidos ocurre, y me tinca, de hecho no sé si alguien ha hecho un estudio acá en Santiago, pero me parece muy probable, en Estados Unidos lo que ocurre es que los días de lluvia, en algunas horas de la tarde, hay menos taxi. No se sabía por qué, eso hace poco. Se sabe ahora que los taxistas hacen una contabilidad mental de cuánto es lo que estiman ganar en el momento y trabajan hasta ese momento y después se van a la casa. Y como se van a la casa, no hay, en este caso, oferta de taxi. La distribución de alguna forma en relación a cuánta demanda va a haber en cierta hora hace que yo me enfoque en esa hora y empiece a bajar la distribución en otro horario. Ejemplo, esto puede ser cercano también, pero la hora en que cuesta mucho tomar la locomoción, no la hora punta, sino que la hora, por ejemplo, valles donde a veces pasan en tránsito los buses. No sería mal estudiar. Cero optimismo. Aquí también tenemos el desarrollo bastante simple. Sobre la valoración, en este caso, de la estimación de las ganancias o los efectos sobre la meta. O sea, todos cuando entramos, todos los conductores piensan que estamos sobre la meta. O todos los profesores piensan que están siempre sobre el 50% superior de los profesores. ¿Qué ocurre? ¿Qué provoca esto? Subestimar los riesgos, nuevamente. O sea, las personas que consumen la gente, por ejemplo, homosexual, subvalora la probabilidad de tener alguna enfermedad si no se cuida, o la persona que fuma baja la probabilidad de pensar que puede tener una enfermedad, en este caso porque no toman, es optimista, en este caso. ¿Ya? Y con esto terminamos. Conclusiones, ¿cuáles son? Espero que hayan llegado a las mismas. Existe un número limitado de estrategias simplificadoras que suelen ser útiles, ya que son los algoritmos. Sin embargo, en determinados casos, estas nos llevan a errores sistemáticos de razonamiento, ya que son básicamente la definición de estos sesgos. ¿Ya? Estos están presentes en la vida cotidiana y en nuestras conductas y presente en la recepción de la información en particular. Se puede orientar las decisiones, o sea, de alguna forma tiene algunos ejemplos donde se podía de alguna forma sugerir una mejor opción, ¿ya? Que permita aumentar el bienestar. Y esto es lo más importante, su conocimiento puede motivar el pensamiento crítico y atenuar las consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque ahora que nosotros sabemos esto, vamos a poner más atención a cuando nos entregan la información estadística. Espero que lo hagan. Vamos a tener más ojo con en este caso las representaciones estereotipadas. Vamos a tener más cuidado, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar y estoy viendo que el precio está más distinto. Al menos que yo vamos a tener ciertas mejores nociones, por ejemplo, de la distribución de las cosas aleatorias. O sea, vamos a considerar que las cosas pueden darse cosas que sean muy poco probables, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que esto se aplique a la recepción de la información y que ya no sea, como decíamos al principio, una recepción netamente pasiva. O sea, que me digan algo y hasta ahí llegó, mi recepción me quedó con lo que se dijo. ¿Ya? La idea es integrar un poco más. Eso, chiquillos, espero que les haya gustado la presentación. Acá los agradecimientos, obviamente, a la Asociación Escéptica, acá, el seguimiento de ellos, acá adelante, a usted, evidentemente, y al siglo en general. Muchas gracias. ¿Tiene preguntas, dudas? Sí. Hay un poco de qué se trata. Sí. Algo que no añadí, pero son cosas un poco más finas, que cuando nosotros hablamos de la noción de racionalidad dentro de la psicología, hay un cuestionamiento incluso a algunos
algunas partes de la teoría de probabilidad, ¿ya? Entonces, en algunos lados, como la probabilidad de ambos casos son complejas, a veces no se puede determinar en un momento, ¿ya? Pero por lo menos en los casos que les presenté sí se puede determinar una decisión racional y una no, ¿ya? Pero siempre bajo un criterio normativo, ¿ya? O sea, nosotros partimos del presupuesto de que eso es lo racional, por acuerdo, y de ahí construimos el concepto de irracionalidad, ¿ya? No sé si voy a explicar un poco el sistema del debate. ¿Se escucha bien, no?